el niño se siente muy bien, porque en ese momento los disparos químicos incrementan la producción de una sustancia que se llama dopamina y otra se llama serotonina. Si a tu hijo tú lo acaricias y le das un beso, le estás creando una gratificación química sumamente importante. Pero si tú eres un papá muy frío, muy distante, que nunca le da un beso a su hijo, por más que le des el alimento que le des, su constitución física es más débil que de otras personas. Quisiera que sepan que la relación humana condiciona la categoría biológica de nuestro organismo. Un joven que vive en un ambiente donde los papás pelean siempre, no produce de manera adecuada esa sustancia porque está siempre tenso y está nervioso y por eso se hace agresivo. Y cuando tienes un hijo que duerme y moja la cama en la noche, es porque él está asustado, porque tiene temores, ha visto pelear a los papás. Cuando tú a tu esposa le das la mano y le dices, mujer, gracias por estar a mi lado tantos años, y tú haces lo mismo con el esposo, creas una revolución neuroquímica que te hace sentir bien. Pero si tú estás con tu esposa y le dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ella te dice, ¿a ti qué te importa? Entonces en ese momento ella no produce la sustancia química que puede gratificar esa relación. Porque es importante que los religiosos tengan esa capacidad de amar, porque el Señor nos dice, les dejo un mandamiento y es que se amen los unos a los otros, porque una relación amorosa crea una experiencia importante de acogida, de acercamiento. A mí me han recogido ayer unos jóvenes para venir acá y desde que me he subido al auto, tú sientes la acogida de las personas. Llegas a esta casa y te das cuenta que Dios vive en esta casa y que está en las personas que trabajan por esta causa. Cuando tú encuentras un ambiente gratificante, tu neuroquímica cambia. Por eso, queridos papás, escúchenme bien. Tú no puedes tener un hijo sacerdote, un hijo santo, un hijo misionero, una hija religiosa si en tu casa impera el conflicto, si es una casa donde se pelea demasiado. Nosotros no somos católicos o cristianos solamente por nombre. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo en nuestras casas de lo que es la fe cristiana. La fe tiene que mostrar que en nuestra familia Dios ha triunfado, por eso es una familia cristiana y es una familia ejemplar. Ustedes son un país especial y no lo digo por ser un diplomático extranjero educado. La Virgen de Guadalupe decidió aparecerse en este lugar y quedarse con ustedes, porque seguramente cuando Dios creó el mundo pensó en México y pensó en ustedes. Pero ustedes tienen que ser dignos de ese depósito de confianza, tienen que dar frutos. Y no vas a dar los grandes frutos del hombre famoso, tal vez seas famoso, está bien, pero sí puedes dar frutos de cambio, de conversión. Muchos jóvenes me dicen, doctor, yo no creo en la conversión de mis papás porque siguen peleando. Nosotros, por eso les decía, no podemos volver a nuestras casas igual. Ustedes saben que una caricia, una palabra bien dicha, puede modificar la química del organismo de tu propio hijo. Muchos hijos inseguros, muchos hijos que se dedican a la droga, al alcohol, lo han hecho porque han tenido razones de frustración en sus hogares o en el ambiente social. Por eso nosotros debemos nutrirnos de Dios. Si tú te nutres solamente
de las noticias del periódico, vas a hablar de noticias. Si tú te ocupas demasiado de la televisión, vas a hablar de novelas. Pero si tú te nutres de Dios, vas a hablar siempre de Dios. Y Dios va a ser parte de tu vida diaria. Está en nuestras manos que podamos formar el cerebro y la conducta de la gente. Quisiera que vean esta imagen donde ese estímulo eléctrico está dando vueltas en una misma circular. ¿Por qué les estoy haciendo ver esto? Porque todo lo que aprendemos crea este movimiento en el cerebro y ese cerebro forma una huella, forma un programa de conducta. Cuando ustedes le enseñan a su hijo a comportarse bien, cuando lo llevan al colegio para que aprenda matemática, cuando los sacerdotes nos dan un sermón en la misa, están tratando de formar esta huella neural en el cerebro, porque esa huella es la que va a determinar tu conducta. Tú le has enseñado a tu hijo a no mentir y él siempre dice la verdad y por lo tanto él ha hecho una huella neural de no mentir. Pero ha venido doña Filomena a tu casa y le ha dicho: Pepe, está tu mamá, me debe 500 pesos y me tiene que pagar hoy. Mamá, doña Filomena quiere sus 500 pesos, ha venido a cobrarlos. Y la mamá le dice: dile que no estoy. Mamá, pero tú me has enseñado a no mentir, obedece. Señora Filomena, dice mi mamá que no está. Le han enseñado a no mentir, le obligan a mentir y no sabe mentir. Muchas ambivalencias que tenemos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, deriva del doble discurso que tenemos. Por eso el Señor dice: yo no quiero a los tibios. El Señor lo que quiere es personas definidas, auténticas. Y el cristiano tiene que ser un ejemplo de autenticidad. Porque eres católico, sé que me estás diciendo la verdad. Ser católico debería ser sinónimo de verdad, de servicio, de caridad, de respeto. Todo lo que ustedes hacen y dicen y todo lo que la sociedad nos dice impacta nuestro cerebro.